Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les siga permitiendo disfrutar de estos estudios bíblicos que cada día transmitimos por estos medios con el único interés de seguir compartiendo la palabra de Dios, sobre todo aquellas personas que no conocen la palabra de Dios o aquellos que están siendo engañados por malas interpretaciones de la palabra de Dios, por falsos maestros que le dan su propia interpretación y aplicación y eso enseñan, y por eso hay tantos falsos maestros enseñando la palabra de Dios. Es nuestro interés que usted lea la Biblia, la medite y pueda ver por usted mismo la realidad que nos enseña la bendita palabra de Dios. Hay que leer en contexto. La Biblia hay que ver el pasaje que estamos leyendo, a qué libro pertenece, quién escribió el libro, en qué época se escribió el libro, a quién estaba dirigido y finalmente qué me dice a mí la Biblia y cómo puedo aplicarlo a mi vida. Tenga presente estos conceptos porque lamentablemente la Biblia es muy mal interpretada por muchos falsos maestros. Hoy llegamos al capítulo 11 de Primera a los Corintios, una carta de corrección del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Corinto. Muchas cosas importantes podemos encontrar para aplicar a nuestras vidas, pero hay algunas como esta que vamos a compartir hoy, que son exclusivas de la cultura donde se desarrollaron y de la época donde se desarrollaron. Así que, en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 2 hasta el 16. Vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra de Dios: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio de la mujer que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Wow, un pasaje bien polémico. Hemos escuchado mucho respecto a este pasaje. No nos vamos a detener en lo que es la sumisión de la mujer al varón o la sumisión de la iglesia a Cristo, porque ese es otro pasaje. Aquí vamos a entrar en un tema un poco diferente, que es el que está siendo mal interpretado.
Estamos en un pasaje que ha sido muy mal interpretado, mal enseñado y mal aplicado por algunos falsos maestros y falsas doctrinas. Yo diría que por sectas que están enseñando mal a sus congregaciones. En esta sección, la preocupación principal de Pablo es la reverencia a la adoración, refiriéndose específicamente a la iglesia de Corinto, allá en los tiempos de los viajes misioneros de Pablo. ¿Cómo se debían presentar tanto los hombres como las mujeres para la adoración? Ese es el tema que Pablo nos presenta aquí. Debemos leer esta parte de las Escrituras del capítulo 11 de Primera a los Corintios, tomando en cuenta la situación que se vivía en Corinto en esa época. Muy claro, la situación que se vivía en la iglesia de Corinto en esa época. El asunto de usar velo o cubrir la cabeza, a pesar de ser un asunto sin importancia, llegó a ser un problema muy serio, porque su trasfondo cultural, el trasfondo cultural en Corinto estaba en conflicto. Había conflicto en la iglesia de Corinto por este tema. ¿Por qué? Era una iglesia que tenía mezcla entre judíos y griegos, o judíos y gentiles. Las mujeres judías, según su cultura, siempre cubrían sus cabezas en la adoración. Una mujer que no cubriera su cabeza en público reflejaba que había perdido su moral. Estamos hablando de las mujeres judías. Por otro lado, las mujeres griegas no acostumbraban a cubrir sus cabezas para la adoración. Esto entonces era un asunto de una iglesia que tenía mezcla entre cultura judía y cultura griega. Ahí estaba el problema. Y Pablo escribe esto porque quería evitar las divisiones en la iglesia. Por eso Pablo le dijo a las mujeres de Corinto que no se cubrían la cabeza, que lo hicieran, para que no estorbaran a las que sí se cubrían su cabeza y no hubiera polémica. No porque esto fuera un mandato de la palabra de Dios, sino para evitar divisiones en la iglesia de Corinto, la cual, nuevamente repetimos, tenía mujeres griegas y mujeres judías. Esta orden de Pablo fue por la cultura de ellos y no tiene nada que ver con la cultura de las mujeres en nuestro tiempo. Al referirse a cubrir la cabeza y a lo largo del cabello, Pablo estaba haciendo referencia a la cultura que tenían los creyentes en aquella época. Por ejemplo, habían lugares donde el cabello largo en los hombres era una señal de masculinidad. Sin embargo, el cabello largo en los varones de la cultura de Corinto se consideraba como un símbolo de prostitución masculina en los templos paganos. Por eso, el conflicto y la controversia. Las mujeres,
con el cabello corto en Corinto eran consideradas prostitutas. Ahora ya ve por qué Pablo las mandaba a cubrirse el cabello, a cubrirse la cabeza. Entonces, en su cultura, una mujer con el cabello corto no daba buen testimonio de Jesucristo. Porque en su cultura, en su contexto, una mujer con el cabello corto simbolizaba a una prostituta. Era por eso. En su época, allá en Corinto. No hoy. Por eso les mandaba cubrirse la cabeza con un velo, para evitar las divisiones en la iglesia y por el efecto de la cultura. En ninguna manera, esta es una enseñanza para aplicarla a las damas en este tiempo. En ninguna manera es para que las damas de nuestras iglesias tengan que cubrirse la cabeza con un velo, ni como señal de autoridad del marido en ellas. Nada que ver con esto. Porque en nuestro tiempo no vivimos, los cristianos no vivimos por señales. Los cristianos vivimos por fe. Así que traje esto a aclaración en este día para ayudar a aquellos que aún se preguntan por qué hay sectas que hacen que sus mujeres se pongan velo. No han entendido que se trata de la cultura de los corintios en el tiempo de Pablo, cuando se fundó la iglesia de Corinto allá en Asia Menor. Quiero dejarles con esta inquietud, con esta aclaración, para que ya no seamos más engañados. Nosotros vivimos por fe. Nuestras mujeres, que deben vestir con modestia, sí, como debe ser, guardando su pudor, pero no tiene nada que ver esto con velo. Es más, Pablo al final dice que el cabello es el velo de la mujer. Que el Señor les bendiga.